Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos. Buenas Buenas noches. noches. Listen, buenas noches. Buenas noches, Sí. Liz. Buenas Buenas noches, noches, Luisa. licenciada. Muy buenas noches, compañeros, a todos. Un gusto poder saludarles y escucharles a través de este medio de comunicación, que noche a noche, tarde a tarde, nos permite estar intercomunicados y desarrollar estas actividades académicas a través de este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir. De inmediato vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden apreciar el documento correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen activado para la presente semana y vamos a continuar viendo sobre los adverbios. Y en este caso vamos a ver los adverbios de duración. En esta primera etapa de clase nosotros vamos a ir viendo la clasificación de los adverbios y en la segunda etapa nosotros vamos a ver de una forma general, vamos a hacer un resumen acerca de todos y cada Viene uno de una los... compu, mi amor, de segunda. Sí, una compu de segunda, dice que la van a ir Como les había dicho, en la siguiente etapa de nuestra clase, nosotros vamos a ir haciendo un recuento, vamos a hacer un resumen de todas las características en cuanto a los adverbios que nosotros tenemos en inglés. Vamos a ir viendo las características de cada uno de ellos. Y vamos a ir viendo los adverbios de duración. ¿Cuáles son los adverbios de duración? Justamente sirven para conocer el tiempo que duran algunas acciones. Por lo regular responden a las preguntas for who long, que se traduce como por cuánto tiempo. Por cuánto tiempo se va a desarrollar alguna determinada actividad. Entonces son las características en cuanto a estas determinaciones. Y vamos a ver los adverbios de duración y también su traducción en el desarrollo de estas actividades. Y obviamente ustedes pueden ver. Por ejemplo, tenemos el primero, all day, que significa todo el día. Cualquier actividad que ustedes vayan a desarrollar, obviamente, pero todo el día. Ahí obviamente hacemos all day. Vamos al siguiente, all week, que es toda la semana. Y así obviamente ustedes pueden utilizar con los años. Tenemos la siguiente, ever since, que es desde entonces. Obviamente cuando nosotros utilizamos este tipo de adverbios de duración, ever since obviamente hace un recuento desde cuando obviamente inició una X actividad. Entonces, ever since se traduce como desde entonces. La siguiente tenemos obviamente for, obviamente que va a ir complementado igual con determinaciones de tiempo. Por ejemplo, for minutes, for hours, for weeks, for months y for years. For minutes, que significa por minutos, for hours, que significa por horas, for weeks, por semanas, for months, por meses y for years, por años. También lo podemos identificar, lo podemos hacer ese tipo de adverbios de duración por el lapso, por el tiempo que obviamente ustedes vayan a desarrollar. El siguiente tenemos for a while, que es por un tiempo, por ejemplo, por un tiempo te voy a esperar, obviamente en relación a la determinación, al espacio de tiempo que vamos a hacer. Entonces tenemos for a while, que es por un tiempo. El famoso forever, que siempre han utilizado y que utilizan cuando dicen I love forever. Ya saben que forever es un adverbio y es un adverbio de carácter de duración. Forever significa para siempre se determina forever. La siguiente tenemos from no on, que significa de ahora en adelante. De ahora en adelante cumpliré con todas mis actividades. Por ejemplo, for new on significa de ahora en adelante. La siguiente, for the beginning, que es desde el inicio del año, desde el inicio de algún tipo de actividad, obviamente lo que ustedes vayan a hacer. Entonces ahí tenemos for the beginning, que es desde el inicio. Permanently, que es permanentemente. Size, que obviamente determina, siempre va a ir acompañado de fechas de tiempos, de actividades de tiempo. Obviamente, size, obviamente se traduce desde. Por ejemplo, desde han escuchado las frases en las empresas, las que son ya de tiempos, las que son ya las que tienen una trayectoria en la historia de un lugar. Por ejemplo, han escuchado, dice, desde 1940, por ejemplo, alguna X institución. Ahí obviamente ustedes ven que size obviamente se utiliza con años, se utiliza con determinaciones, se utiliza con algún tipo de actividad. Entonces, size se traduce como de eso.
Suffer es hasta ahora. Temporally, igual determina tiempo, es temporalmente. Temporalmente voy a desarrollar a un X trabajo, por ejemplo. The whole morning, toda la mañana. Toda la mañana pasé trabajando, por ejemplo. The whole morning se traduce como toda la mañana. Until now es hasta ahora y up to now es hasta ahora, cualquiera de las dos determinaciones, pero más adelante nosotros vamos a ver cuándo se utiliza la primera y cuándo se utiliza la segunda en función de tiempos, en función de actividades. Entonces ahí nosotros tenemos, ya vamos a ir viendo cómo funcionan cada uno de ellos. Esto cuando hablamos de adverbios de duración, cuando vamos a determinar en qué tiempo, en qué espacio nosotros vamos, en qué espacio de tiempo nosotros vamos a desarrollar alguna X actividad. Entonces ahí nosotros utilizamos cualquiera de ellos. Half day, half week, ever size, for, ya saben, con cualquiera, con minutes, hours, weeks, months o years. For while, forever, from now on, from the beginning, tenemos permanent size, super temporarily, the whole morning until now, up to now. Obviamente los dos determinan hasta ahora. Y obviamente cada una tiene su utilización, tiene su espacio de utilización dentro de la gramática. Eso dentro de estas características de los adverbios de duración. Ahora a continuación vamos a ver los adverbios de frecuencia. Como su nombre lo indica, con qué frecuencia nosotros hacemos algún tipo de actividad. Eso determina. Expresan la periodicidad de la acción, o sea, las repeticiones que hacemos dentro de una acción. La pregunta para encontrar es, obviamente, para determinarlos es who often, que se traduce como qué tan seguido tomas café, por ejemplo. Take coffee. Entonces ahí obviamente utilizamos este tipo de actividades. Entonces la pregunta para encontrarlos es who often, que se traduce como de qué tan seguido. Y aquí tenemos a continuación los adverbios de duración. Vamos a ver una lista igual de los adverbios de frecuencia más utilizados dentro del idioma inglés. Y tenemos este famoso, el primero, el que es siempre el más utilizado, el que obviamente está más determinante, que es always. Always se traduce como siempre. Annually es anualmente. Daily es diariamente. Ever, alguna vez. Frequently, frecuentemente. From time to time, de vez en cuando. Y ese obviamente, por ejemplo, de vez en cuando visito una biblioteca, por ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden utilizar ese from time to time, de vez en cuando, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacen? Dan obviamente la periodicidad con que ustedes desarrollan una X actividad. Tenemos justamente, tenemos esta determinación, tenemos always, annually, daily, ever, frequently, from time to time, tenemos las siguientes, hardly ever, que es casi nunca, never, que habíamos visto que esto es un adverbio de negación, habíamos visto ya la clase anterior, never, obviamente se traduce como nunca, normally es normalmente, occasionally, ocasionalmente, once, una vez, regularly, regularmente, seldom, rara vez, usually, usualmente, weekly, semanalmente, y así obviamente ustedes pueden ver. Prácticamente con estos dan a entender el espacio, el periodo de tiempo con el cual desarrollan algún tipo de actividad. Esto es lo que describe los adverbios de duración. En cambio, la siguiente etapa que vamos a ver son los adverbios de grado. Son útiles para expresar diferentes intensidades en cuanto a la acción. Por eso son los adverbios de grado. Determinan la intensidad con la cual, obviamente, vamos a desarrollar. Y aquí, obviamente, tenemos la mayoría de ellos. Tenemos el primero que es absolutely, que es absolutamente, almost, casi, barely, apenas, extremely, extremadamente, less, menos, mainly, principalmente, more, obviamente, eso igual es un adverbio que habíamos visto anteriormente, more se traduce como más, mostly, mayoritariamente, much, más o mucho, eso también determina cantidad, este tipo de verbo. Entonces aquí tenemos más o mucho. Tenemos nearly, que es por poco,
Not at all, no, no del todo. Pretty, mucho o muy, tiene dos significados. Rather, bastante. Relatively, relativamente. Totally, totalmente. Esto en cuanto a justamente a los adverbios que determinan el grado de intensidad con la cual nosotros vamos a desarrollar una acción. Absolutamente seguro que ustedes van a pasar al siguiente nivel. Entonces yo utilizo absolutely como adverbio, adverbio de intensidad, en el cual obviamente estamos determinando, estamos indicando el nivel, el grado de la actividad, de la intensidad de la actividad con la cual nosotros vamos a hacer alguna actividad. Tenemos absolutely, almost, tenemos really, extremely, least, monthly, more, mostly, much, nearly, not at all, pretty, readily, relatively y totally. Eso en cuanto a este tipo de adverbios. Vamos a ver la siguiente etapa que son los adverbios de interrogación. Y los adverbios de interrogación prácticamente corresponden a las formas que nosotros utilizamos para hacer preguntas. Estos, de hecho, nos permiten preguntar por algo. Y esto tiene las características de las question words. No hay que confundirlos. Tienen las mismas características, pero hay que saber cuándo está en función de un adverbio y cuándo está en función de una question word. Sirve, como su nombre lo indica, para realizar preguntas, questions. Son las famosas questions word o who questions. Y obviamente vamos a ver cuáles son. Tenemos la who, que es, obviamente se traduce como cómo, what, qué, when, cuándo, where, dónde, which, cuál, who, quién y why, por qué. Entonces ahí obviamente estamos indicando, estamos viendo cómo son las características de función de estas actividades, las cuales permiten hacer una serie de actividades, como son preguntar. Entonces, son los adverbios de interrogación, como su nombre lo indica, permite generar preguntas. Esto en cuanto a esta clase de adverbios. Vamos a ver la siguiente etapa en función de estas actividades y vamos a ir viendo justamente cómo se forman y cuáles son los adverbios de duras, los adverbios en general. Como habíamos visto, como habíamos mencionado, vamos a hacer un pequeño recuento, un pequeño resumen en función de todos los adverbios que nosotros hemos ido viendo durante el transcurso de estas clases que hemos ido viendo. Y vamos a ver los adverbios en inglés. Vamos a ver qué son los adverbios y qué tipos hay. Los adverbios son palabras que se introducen en oraciones para modificar al verbo, a los adjetivos y a otros adverbios. Eso es lo que permite hacer, es la función de un adverbio. Modifica al verbo, modifica a adjetivos y modifica a otros adverbios. Dicho de otra forma, los adverbios son palabras que nos indican de qué manera se lleva a cabo una determinada acción o sucede un determinado evento. Por ejemplo, tenemos the teacher explained the lesson clearly. El profesor explicó la lección claramente. Entonces aquí tenemos clearly, obviamente como también un tipo de adverbio. La siguiente tenemos Darla slowly finished her meal. Darla terminó su comida lentamente. Aquí está prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo el adverbio? Indicando de qué forma, obviamente, ejecutó el verbo, la acción. En este caso, en qué manera comió. Entonces, ahí estamos indicando con el famoso slowly. Entonces, ahí tenemos lo que habíamos visto en clases anteriores. Existen varios tipos de adverbios en inglés dependiendo de la manera en la que modifica la oración. A continuación vamos a ver un poco en detalle cada uno del listado de los tipos de adverbios y haremos una lista de los adverbios de inglés más comunes de cada caso. Y dentro de ellos vamos a ver, tenemos los adverbios de frecuencia, tenemos los adverbios de modo, adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de grado, adverbios de duración, adverbios de orden y adverbios de certeza. Esos son los tipos de adverbios que existen. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, los adverbios de frecuencia, usamos adverbios de frecuencia en inglés para expresar la periodicidad con la que se efectúa una determinada acción. Y habíamos visto, tenemos always, siempre, usually, usualmente, frequently, frecuentemente, often, a menudo, seldom, casi nunca, really,
raramente, occasionally, ocasionalmente, normally, normalmente, once, una vez, never, nunca. Entonces ahí estamos teniendo en esta primera etapa los adverbios de frecuencia. Como ustedes, por ejemplo, aquí pueden observar, por ejemplo, con never. Never es un adverbio de negación, pero también en este caso puede servir como un adverbio de frecuencia. Ejemplos. Usually I don't get up past 11 o'clock in the morning. Usualmente no me levanto después de las 11 de la mañana. Entonces, ahí está indicando. Con el usually tenemos como adverbio de duración. Diane always celebrates her birthday with the parents. En este caso dice Diane siempre celebra su cumpleaños con sus padres. Always. Obviamente tenemos aquí otro adverbio. Ahí ustedes pueden ir identificando y cuál es la función que determina. Y ya saben que los adverbios, en este caso, ¿qué es lo que hacen? Simplemente lo que hacen es dar el modo, el tiempo, la duración, la frecuencia, la intensidad con la cual va desarrollando. Puede ser un adjetivo, puede ser un verbo o puede ser otro adverbio, la acción dentro de la oración. En cuanto a los adverbios de modo nos indican la manera en la cual se realiza una acción. La mayoría de estos adverbios se forman a partir de un adjetivo, condicionando así la forma en que ejecuta la acción el verbo. Por ejemplo, igual tenemos aquí slowly, que es lentamente, simply, simplemente, carefully, cuidadosamente, happily, felizmente, seriously, descuidadamente, admirably, admirablemente, naturally, naturalmente, quickly, rápidamente, fast, rápido, hard, duro. Entonces, si ustedes pueden ver la mayoría de este tipo de adverbios, los adverbios de modo, para reconocerlos facilito y cómo se forman, obviamente en su última parte le agregamos LI. En algunos de ellos se duplica la L y obviamente se le coloca la Y. Y eso es todo en cuanto a la formación también y a la utilización de los adverbios de modo dentro de esta etapa que estamos viendo un pequeño recuento de todas las actividades que hemos visto. Ejemplos, aquí tenemos dos oraciones. Por ejemplo, tenemos He walks slowly. Él camina lentamente, dice. The doctor coldly delivered the diagnosis. El doctor dijo fríamente el diagnóstico, dice. Entonces ahí ustedes pueden ver coldly como adverbio, slowly como adverbio, facilitos de reconocer porque la mayoría de ellos terminan en LI. Incluso cuando se repite la L por lo general, ahí obviamente se utiliza o es fácil identificarlos como obviamente se forman y cuáles son cada uno de ellos dentro de una oración. En cuanto a los adverbios de tiempo, en inglés usamos adverbios de tiempo para expresar ¿qué? El tiempo relativo en que se realiza una acción. En la mañana, en unas horas, en la semana, en el año, dependiendo lo que vayamos a hacer. Dentro de estas características tenemos early, que es temprano. Early, temprano. Already, ya. Before, antes. After, después. Now, ahora. Son, pronto. Then, entonces. Style, aún. Again, nuevamente. Late, tarde. Entonces ahí nosotros podemos podemos observar los adverbios de tiempo que obviamente se desarrollan dentro de estas actividades. Tenemos los siguientes ejemplos, las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos I arrived late for the appointment. Llegué tarde a la cita, dice. Entonces obviamente tenemos late como obviamente este tipo de adverbio. Tenemos que reconocer. Entonces tenemos como adverbio de tiempo. Tenemos I work out before breakfast. Yo entreno antes de desayunar. Entonces ahí igual tenemos la determinación de este nuevo adverbio en esta oración. En cuanto a los adverbios de lugar, los adverbios de lugar nos sirven para expresar la posición relativa a o figurada de los objetos en relación con el hablante o el lugar donde se lleva a cabo una acción. Y tenemos, por ejemplo, tenemos above, que es encima, beyond, más allá, behind,
detrás, over es encima, under, debajo, near, cerca, for, lejos, in, dentro, out, fuera, here, aquí. Obviamente, por ejemplo, este in y este out, por ejemplo, nosotros tenemos incluso en los diferentes dispositivos, en las baterías, en los cargadores. Ahí nosotros tenemos este in y este out, que obviamente significa ingreso y también significa salida. Cuando nosotros queremos hablar de algún tipo, en este caso de ingreso de energía, cuando queremos hablar de ingreso de energía, obviamente utilizamos ese tipo de terminologías también dentro de determinados aparatos. Por ejemplo, the cookies are over the counter. Las galletas están sobre el mostrador, dice. La siguiente dice, Simón spoke about me. Simón habló sobre mí. Entonces ahí igual tenemos la determinación justamente de los adverbios de lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hicieron? En cuanto a los adverbios de grado, usamos los adverbios de grado para expresar la intensidad de una situación o el grado en el que se desarrolla un adverbio. Y tenemos los siguientes. Tenemos extremely, que es extremadamente, completely, completamente, fairly, bastante, mostly, mayormente, mainly, principalmente, too, demasiado, so, tan o muy, tiene dos significados, very, muy, and not, suficiente, only, solamente. Entonces, estos son los adverbios de grado, los que permiten determinar que el grado para expresar la intensidad de una situación, el grado de, obviamente, la intensidad, el desarrollo más intenso de una actividad. Aquí tenemos algunos ejemplos en oraciones. Tenemos I found that actor very attractive. Dice, encuentro ese actor muy atractivo. La siguiente dice, Sarah's mother was extremely proud of the win. She graduated. Dice, la madre de Sara estaba extremadamente orgullosa de Elia cuando se graduó. Ahí tenemos la otra acción justamente que se desarrolla. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo nosotros utilizamos los adverbios de grado para ver la intensidad en la cual se desarrolla una acción que tenemos en las oraciones que obviamente pueden ustedes observar. Las siguientes son los adverbios de duración en inglés. Nos indican la duración de un evento o el transcurrir del tiempo relativo o un determinado suceso. Es lo que hace esta actividad. Y tenemos, obviamente, hemos visto en la etapa anterior, tenemos size, que es desde, until, hasta, forever, por siempre, permanently, permanentemente, temporally, temporalmente, yearly, anualmente, daily, diariamente, tenemos hereafter, de ahora en adelante, eternally, eternamente, whole day, whole week, todo el día o toda la semana, dependiendo cómo ustedes lo vayan a hacer, cómo ustedes lo vayan a desarrollar. Entonces tenemos esas actividades dentro de esa categoría también. Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos I've been taken to Mary's size this morning. No he hablado con Mary, dice, desde esta mañana. Esas son las actividades, obviamente, que estamos desarrollando. Regálenme solo un minutito, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a seguir desarrollando las actividades en función de los temas que tenemos dentro de estas actividades. Y a continuación vamos a ver los adverbios de orden. Vamos a ver cuáles son los adverbios de orden, cuáles son las características en función de los adverbios de orden. Los adverbios de orden, ¿qué es lo que hacen? No son útiles para listar eventos o sucesos y para indicar el orden en que se realizan determinadas acciones. Entonces tienen dos funciones. Tienen primero, sirven para enlistar eventos o sucesos y para indicar el orden en que se van a realizar una determinada acción. Y dentro de ellos tenemos, obviamente, tenemos first, que es primero, firstly, primeramente, unitally, inicialmente, secondly, en segundo lugar, thirdly, en tercer lugar, eventually, eventualmente,
Finally, finalmente. In the end, al final. Tenemos mostly, por último. Last, obviamente que se termina también por último. Entonces aquí tenemos estas determinaciones cuando obviamente utilizamos y cuando queremos desarrollar o queremos ver el orden en que se desarrollan las actividades que nosotros queremos o el enlistar una serie de actividades que nosotros vamos a desarrollar. Esto nos permite hacer justamente los adverbios de orden. Y, por ejemplo, tenemos aquí estas oraciones. Tenemos, at first, she did like him, but eventually she warmed up to him. Dice, al principio a ella no le agradaba él, pero eventualmente le fue cogiendo aprecio. Igual tenemos la siguiente first, I have to go grocery shopping, and then I have to decorate the house for the party. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Primero tengo que ir, dice, a hacer compras y luego tengo que decorar la casa para la fiesta. Esas son las actividades, obviamente, que estamos desarrollando, obviamente que nos está indicando el orden en el cual va a desarrollar las actividades. Primero, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a ir de compras y luego, obviamente, va a decorar la casa. Esas son las actividades que obviamente van a desarrollar. Le está indicando el orden en el cual va a ser. Es lo que nos determina los adverbios de orden. Es lo que nos determina, lo que nos dan a entender los adverbios de orden. Entonces vamos a ver a continuación los adverbios, en cambio, los adverbios de certeza. ¿Qué es lo que hacen los adverbios de certeza? Estos adverbios nos sirven para indicar la probabilidad en que ocurra una determinada acción. Y dentro de ellos tenemos las siguientes etapas ya en esta última etapa también de nuestra clase. Tenemos certainly, ciertamente, possibly, posiblemente, really, realmente, definitely, definitivamente, indeed, de hecho, probably, probablemente, tal vez. A ver, tenemos, estaba indeed, que es de hecho, probably, probablemente, maybe, tal vez, surely, seguramente, likely, probablemente, of course, por supuesto. Dentro de estas oraciones, nosotros podemos poner como ejemplo justamente utilizando los adverbios de certeza. Vamos a ver cuáles son las funciones determinantes en cuanto a las funciones de certeza se refiere. Vamos a ver cuáles son. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Tenemos, bring your umbrella is probably again to rain. Dice, lleva tu paraguas, es probable que llueva. ¿Qué es lo que está determinando? Una posible probabilidad de una tormenta, una probabilidad que llueva. Es lo que determina justamente este tipo de oraciones. Maybe you run into him at the school tomorrow. Tal vez te lo encuentres en la escuela mañana. Dice, ¿qué es lo que está determinando? Una posibilidad, está describiendo una posibilidad. Es lo que hacen los adverbios de certeza. Es lo que nos permiten indicar la probabilidad de que ocurra un evento, de que ocurra una acción. Estos son, en resumen, los adverbios que nosotros hemos ido viendo dentro del área de inglés. Tienen ustedes toda una gama de adverbios, los cuales tienen determinadas funciones dentro de la oración y para ellos ustedes tienen que identificarlo, tienen que seguirlos viendo y memorizarlos para que en el momento que ustedes tengan enfrente, dentro de una acción, dentro de una oración, ustedes lo puedan traducir sin ninguna dificultad. En los ejemplos que yo les he presentado, los que ustedes tienen, son en función de los adverbios más utilizados dentro del área de inglés, los que ustedes se van a encontrar periódicamente dentro de una conversación, dentro de un diálogo, dentro de cualquier actividad. Esas son las actividades en función de los adverbios. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de esta clase correspondientes a la materia de inglés. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. No me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en el desarrollo de las actividades y obviamente tenemos la siguiente clase que corresponde a la materia de ciencias naturales a partir de las 8:40. Así que les invito a ustedes a continuar en este proceso educativo y nos vemos en la siguiente hora. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Nos vemos en la siguiente hora.